Hola, ¿qué tal? Seguimos acá en la convención bancaria que se celebra en Cartagena. Nos encontramos en estos momentos con César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Muchas gracias. Hola Noelia y a todo el público, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos gustaría comentar, ha estado ya en el panel hablando acá a los asistentes, cuáles son como esos mayores retos que enfrenta en estos momentos la economía colombiana. De un lado, cuáles son los retos y también cuáles son como los puntos positivos que nos encontramos. Bueno, yo creo que el balance que vemos desde Corfi de la economía colombiana es agridulce. Pues es positivo en la medida que, y empiezo por lo positivo, en la medida que vemos un crecimiento del 2,7% el primer trimestre de este año, muy superior a lo que hemos venido observando en el 2024 y el 2023, por lo cual se confirma una senda de reactivación. Sin embargo, digo que es agridulce, ¿por qué? Porque esa senda de reactivación que aparentemente se ve como positiva, lo cierto es que está liderada principalmente por el consumo, mientras la inversión, que es la fuente del crecimiento, se mantiene rezagada. Dos datos breves. El entretenimiento, no solamente los conciertos, sino también los juegos de azar, que de hecho es el principal impulsor del entretenimiento, ha sido el jalonador del crecimiento. El entretenimiento creció más de un 15% en el primer trimestre de este año. Y esto naturalmente nos lleva a la pregunta que tuvimos en el panel y es, ¿y la productividad dónde está? O sea, muy bueno crecer por entretenimiento, un consumo positivo, pero sabemos que en el largo plazo esto nos va a cobrar factura y que fue la pregunta que abordamos en el panel de ¿y la productividad dónde está? Le quería preguntar cómo afecta como los constantes anuncios, cambios del gobierno, cómo le puede afectar a la economía, las reformas que se están dando en el Congreso, esa reforma laboral, ¿cómo ve ese panorama? Innegablemente ahí está una de las principales causas de este balance agridulce. En la medida que se ha pronunciado la incertidumbre, en vez de corregirse, pues la inversión ha caído. La inversión como porcentaje del PIB en Colombia hoy en día es 17%, muy por debajo de lo que teníamos hace cerca de una década, del 25, incluso 26, 27%. Sin inversión no hay crecimiento. Entonces, yo creo que hay muchos temas, podemos hablar de reforma laboral, podemos hablar de incertidumbre regulatoria en los sectores estratégicos como energía e infraestructura, podemos hablar también de la situación fiscal, pero más allá de eso, yo creo que en general, y esto además se le suma a un contexto global de gran incertidumbre, una guerra arancelaria, pues el precio de la incertidumbre, como nosotros lo llamamos, es la baja inversión y es lo que estamos viendo. Se debatirá el último debate de la reforma laboral. ¿Cómo está viendo pues esos cambios que le quieren hacer como al terreno laboral en Colombia? ¿Sí está de acuerdo? Los recargos nocturnos, dominicales, los empresarios se quejan de unos mayores costos laborales. ¿Realmente esa reforma sí apunta, sí ataca a los verdaderos problemas del empleo en Colombia o qué debería cambiar? No lo creo. Yo sí creo que estamos desviando la atención al tema más importante que queríamos estar discutiendo, productividad. ¿Y por qué la productividad es importante? No hay mejor manera de producir mejores empleos, mejores salarios, que a través de crecimiento. Eso sí creo que no es una pregunta que uno requiera ser un doctor en economía o algo así por el estilo, es una pregunta obvia. La mejor manera de generar una reforma laboral es a través de un crecimiento sostenido, es a través de una mayor generación de empresas y por eso creo que esto desvía la atención. Además, agravando uno de los grandes problemas que está teniendo hoy en día el crecimiento económico. Los costos salariales, de hecho, es una de las principales trabas que hoy en día están encontrando las empresas en Colombia. Digamos que relativo a otros países, el costo salarial en Colombia, ya por temas además recientes, el incremento desproporcional del salario mínimo frente a los niveles de productividad e inflación observados en los últimos años, ha llevado a que los costos salariales aumenten y esto naturalmente afecta la inversión y es lo que estamos viendo como resultado de la economía y por eso digo que no estamos atendiendo al problema estructural que deberíamos estar discutiendo en estas circunstancias. En los próximos días el Ministerio de Hacienda presentará ese marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué esperan ustedes desde Corfi Colombiana? Debería haber anuncios de recortes. ¿Cómo se puede reducir ese déficit fiscal? ¿En cuánto podría cerrar el problema del déficit, de la deuda que tanto pues está preocupando a ustedes los analistas? Sí, creo que hay una gran preocupación, innegablemente en la medida que nos estamos acercando al próximo viernes 13 de junio, que es la publicación oficial del marco fiscal. Las noticias no se ven, no parecen ser muy buenas. Hoy incluso estamos discutiendo la posibilidad de entrar una cláusula de escape, que es básicamente una manera de evadir el cumplimiento de la regla fiscal de un año,
por alguna justificación que sostengan. Pero en general el balance no es muy positivo. Nuestros pronósticos están apuntando un déficit del gobierno nacional central para este año entre un 6,8 y un 7,5%. Estamos revisando cifras para la publicación del marco, pero básicamente es un déficit cercano a 7 puntos del PIB. Este nivel de déficit en los últimos 40 años solamente lo tuvimos en la pandemia, donde era entendible una situación de emergencia, gastos extraordinarios en salud, pero no entendemos por qué 5 años después, donde ya la situación fiscal se ha resuelto, seguimos con unos déficits que además nos llevan a una deuda como porcentaje del PIB superior al 60%. Y esto yo sí creo que está prendiendo muchas alarmas, se convierte entonces también como ese talón de Aquiles o el principal talón de Aquiles a este tema que ya hablamos al comienzo, que es una baja inversión. Yo creo que la incertidumbre relacionada al tema fiscal, en vez de aclarar, se está oscureciendo cada vez más y es un tema que sin lugar a dudas nos preocupa. Le quería preguntar por la tan famosa ya denominada regla fiscal. Entonces, ¿el año pasado se cumplió o no? ¿Y este año se utilizaría esa cláusula de escape para poder cumplirlo o cómo lo ve? En efecto, yo creo que una de las principales preocupaciones no es per se, hoy en día ya no es tanto la discusión de si se cumple o no la regla fiscal. Creo que este gobierno, en particular el año pasado y con lo que está pasando este año, está minando mucho la confianza en la regla fiscal, pero no la podemos perder de vista. La regla fiscal es el ancla que nos permite sostener un nivel de deuda fiscal saludable para mantener, digamos, el crecimiento y en general la estabilidad macro de Colombia. Aunque no se cumpla, el hecho de que el Comité de la Regla Fiscal, que además es autónomo y se fortaleció en una reforma reciente tributaria, lo importante es ver a qué le apunta. Yo sí creo que es muy probable que estemos viendo otro escenario como de discordancia y pleito. Yo no me enfocaría en tanto si se cumplió o no, sí me enfocaría y la advertencia que nos haga el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de qué tan lejos estamos del nivel deseado va a ser muy crítico. La semana pasada conocíamos ese decreto que adelantaba pues la tarifa de retención en la fuente que tienen que pagar las empresas un año. ¿Cómo eso podría afectar a las empresas y en general al tejido empresarial y a la economía? ¿Cómo lo ven? Este es otro golpe al sector productivo. Adelantar, según las estimaciones, este adelanto en retefuente va a dar unos ingresos cercanos a 8 billones de pesos este año, que es una noticia, dijéramos, positiva en el corto plazo, pero no resuelve en lo absoluto el problema del largo plazo. Sencillamente lo que está haciendo es adelantar el pago de unos impuestos como pan para hoy, pero hambre para mañana, porque en la medida que estamos abriendo esos 8 billones de pesos, ese hueco se está abriendo el próximo año. Y por lo tanto, en vez de arreglar la situación, estamos empeorando, porque además eso impacta al sector productivo. Vemos muchas, ni siquiera grandes empresas, pymes, diciendo que no van a poder mantenerse bajo esta nueva retención en la fuente, y eso naturalmente va a seguir impactando en la inversión. Y el problema de fondo, que es resolver las finanzas públicas, no se resuelve. Valga la pena advertir que yo creo que no solamente los analistas, las calificadoras, S&P, Fitch, Moody's, saben que esto no es una solución de fondo, y además el Fondo Monetario tampoco, y lo ha advertido, ve esto como una solución en el corto plazo. Entonces no creo que estemos arreglando el problema y por el contrario lo estamos acentuando. Ya para cerrar le quería preguntar, tocaba el tema de la infraestructura, ¿qué riesgos hay en ese frente en estos momentos en Colombia que hay que atacar ahí? Hoy hablamos de la productividad y sin lugar a dudas, aunque no sabemos cómo lograrlo, yo creo que hemos descubierto cuáles son las recetas que sí funcionan para eso. Y para mí no hay duda alguna de que la infraestructura es el camino para lograr una mayor productividad. ¿Por qué? Se reducen los costos de transporte, que es una de las principales quejas de cualquier inversionista en Colombia. Movilizar mercancías desde Bogotá hasta Buenaventura o Cartagena cuesta más que lo que cuesta exportar a muchos países, incluso asiáticos. Entonces, no resolver este problema estructural se vuelve un cuello de botella muy grande para nuestra productividad. Y este gobierno, en vez de invertir en esto, no solamente infraestructura vial, sino no vial, ha generado muchos ruidos y mucha incertidumbre a un sector tan estratégico y tan neurálgico, y yo creo que son de las pocas soluciones ya aprobadas que nos han permitido aumentar la productividad en los últimos años. Listo, gracias César por acompañarnos acá. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen viendo acá en los diferentes canales del Tiempo. Gracias.